Hay lugares donde lográs desconectar por completo. Vinimos a este rincón del río Gambia buscando justamente eso, unos días de paz. Pero en este continente, la calma siempre es una tregua. A solo unos kilómetros de nuestro campamento nos esperaba una misión pendiente, mirar de frente el doloroso pasado de la esclavitud. Pero este viaje no terminó siendo una lección de historia, sino una invitación a reflexionar sobre quién somos hoy, como sociedad y sobre todo, como humanos. Dejar el río significó volver a las reglas de la ruta de este continente, a esa dinámica diaria donde conseguir efectivo y cargar combustible requiere su propio tiempo y paciencia. Nos fuimos con la cabeza en otro lado y la ruta nos recibió con su dosis de realidad. Anoche dormimos no frescos, tapados con frazadita espectacular y una paz. Hacía varias noches que no dormíamos tan en paz. Y para festejar vamos a hacer un desayuno especial. Vamos a hacer French toast o tostada francesa que nunca hemos hecho acá caseras. Vamos a ver qué tal sale. Les vamos a dejar la receta acá, pero básicamente hay que batir los huevos, un poco de crema, un poco de agua. ¿Le pusiste el agua al final? No, porque... O sea, yo voy a contar esto. Santi me hizo buscarle la receta. En realidad estábamos viendo que podíamos cocinar para comer algo distinto. Voy a poner extractor. Y Santi es una persona que no sigue recetas, por eso después no puede dar recetas en los videos. Por ejemplo, acá había que ponerle agua. Para mí la crema ya estaba bastante líquida, entonces no le hice caso y no le puse agua. Después llevaba también esencia de vainilla y miel o azúcar. ¿Pusiste alguna de esas dos cosas? Sí, le puse miel y le puse esencia de vainilla. ¿Cuánto decía que había que cocinar? 2 a 3 minutos. Ok. O sea, hay que remojarlas 8 a 10 segundos por lado para que no se desarme el pan lactal y después cocinar 2 a 3 minutos. Por ahora viene bien, ¿eh? ¿Qué tal? Yo creo que por ser las primeras, pinta tienen. Vamos a tomar un cafecito. Que acuérdense que estas tazas desde Argentina las pueden adquirir en nuestra tienda. Vamos a poner miel. Voy a poner miel y disfrutar que no hace calor para poder tomar un café sin transpirar. Vamos a desayunar con esta vista. Antes de continuar con este video, queremos agradecerle a Surfshark, nuestra VPN de confianza, que nos acompaña desde hace muchos años. Lo usamos en un montón de ocasiones, por ejemplo, para acceder a catálogos de series y películas que no están disponibles en el país que estamos recorriendo, algo que nos pasa a menudo cada vez que llegamos a un nuevo país, como sí también como antivirus en todos nuestros dispositivos y también para protegernos cada vez que nos conectamos a redes públicas. Y lo mejor es que con una misma suscripción lo puedes usar en múltiples dispositivos. Ingresando al enlace que aparece en la pantalla surfshark.com/CIS o simplemente usando el código CIS al momento de finalizar tu compra, vas a obtener 4 meses extra. Y recordad que si no te gusta, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Buenos días, otro día que arrancamos tempranito para hacer hermosas actividades acá en África. Hemos pasado los últimos días en esta aldea, es como una comunidad en donde viven personas locales y tienen un camping en donde uno se puede quedar, que en verdad es un lugar para estacionar, pero tienen agua y tienen electricidad, así que está espectacular. Vale 300 darasis por persona y hemos podido compartir con la gente local. Vienen a trabajar con las ostras a la mañana. Ayer nos invitaron a almorzar. La verdad que estamos pasando unos días muy tranquilos, frescos, disfrutando acá de la vera del río, y como pueden ver ahí atrás están preparando una embarcación, porque hoy en este video te vamos a mostrar otro de esos lugares que te tocan un poquito el corazón, porque es gran protagonista de toda la historia que ha sucedido acá en África.
Arranca una nueva aventura. Vamos acá con los chicos, Nico, Sofi. ¿Cuántas aventuras que estamos viviendo por acá? Muchísimas. La segunda en Gambia. Y llevamos poquitos días ya todos. ¿Estás listo? Un lujazo. Y otra vez navegando, así que no me puedo quejar. Está espectacular el día. Está Gris, nuestro capitán. Y vamos a navegar durante 1 hora y media el día de hoy. Y una de las principales actividades, además de la pesca, es la recolección de las ostras. Miren la cantidad que hay toda en las raíces de los manglares. Después de unas 2 horas de navegación hemos llegado a Albadar, que normalmente esta es la ruta tradicional que uno hace para conocer la isla de Kunta Kinte, o conocido como Fort James, que es lo que vamos a visitar en un ratito, porque desde acá uno toma esa navegación. Nosotros elegimos, como ya contábamos anteriormente, ir todo por ruta por la parte sur, entonces obviamente que queda mucho más lejos y por eso tardamos tanto tiempo en hacer la navegación. El costo de la lancha fue de 8.400 dalasis, que eso es el bote total, digamos, o sea, pueden ir varias personas, entonces de esa manera uno lo divide, nosotros compartimos ahí con los chicos, y después cuando uno llega acá tiene que pagar la entrada, que pagamos 600 dalasis por persona, que eso nos permite recorrer este lugar y además la isla. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer acá en tierra firme, hay un museo para visitar, después nos vamos a ir a navegar hacia la isla que está allá, y de ahí nos volvemos al motorhome. Observen ahí ese cartel, eso es lo que les contábamos el otro día. Hemos encontrado muchos carteles de este estilo. Se ve que se está trabajando muy fuerte en esto. El lugar que vamos a visitar el día de hoy, como comentaba Santi al principio, es de esos sitios que te ponen la piel de gallina al pensar las cosas que han ocurrido acá y las cosas que han ocurrido en la humanidad años atrás. Para ponerlos en contexto, este lugar se hizo muy famoso a través de un libro y una serie que se llama Roots o Raíces en español, donde cuenta la historia de 7 generaciones hacia atrás de una persona que se llama Kunta Kinte, que era originario de esta tierra, fue capturado por los británicos para venderlo como esclavo en Estados Unidos. Entonces, todo lo que vamos a estar recorriendo el día de hoy, seguramente escuchen mucho el nombre Kunta Kinte y vamos a conocer mucho acerca de la triste historia de cómo esclavizaban a las personas acá en esta zona. Right now we are in Albreda. The next village we will be visiting, where we have the museum, is the birthplace of Kunta Kinte, where Kunta was born in 1715, and that place is called Jufre. But Albreda and Jufre, we almost have 3,000 people living here, and most of the activities that we normally do involve farming, fishing, and then going to the bush to collect firewood. That's why these 2 villages becomes unique in the history of the Gambia, because it was used during enslavement of people and at the same time during the abolition of slave trade. And then at Albreda you have some of the monuments, and among the monuments that we have is the Never Again statue that you see there like this, painted in blacks and white, and on top you have the globe. It is just to tell you wherever you come from in this world, nobody was born to be enslaved. Everybody was born freely. That's why you see it painted in blacks and whites and the chain being cut. And the other side among the monuments that we have is this one, the big cannon that you have here. This cannon was brought here in 1807, and behind the cannon you have a freedom, a white pole, and that one used to be a wooden one. This is not the original one. It was put there because they wanted the slaves to buy their freedom. And there was a time during the abolition of slave trade, there were 93 slaves left on the island there. That's the island you will see. And they were left there because they know they cannot escape with them, because the mouth of the river Gambia is sealed. So they asked them to buy their freedom. In buying their freedom, they have to swim from the island there, cross the river to the mainland here, and touch that freedom flagpole so that they can set themselves free. But none of them could make it because swimming was not a sport in those days, and they all drowned on the water. That's why you have the
Freedom Flagpole Day. It normally has flags during our Root Festival, which is 6 December every year. We normally celebrate it, and they will erect the flag day. In which year was the abolition of slavery here in Gambia? The abolition of slavery in Britain was done in 1807, but years later, they came back here because when it was stopped, it was not finally stopped, because remember, these were business that involves a lot of money. El Reino Unido abolió el comercio de esclavos en 1807, pero el tráfico no se detuvo de inmediato. En Gambia, la esclavitud continuó durante décadas y recién fue abolida oficialmente en 1906. For example, you got married to a first wife, you cannot have a child for long age, and your age is growing. So because you cannot have the child with that lady, so you have an agreement to have a second wife so that you can have your own child. Okay. So this is one of the reasons. The second reason is like you have a brother or a younger brother or an older brother passed away, for example, and he left kids very young. So those people need to be taken care of. You take the responsibility of taking care of those people. So But you take care of the children and the wife. And the wife as well. The wife Yes, start to be your wife. yes, like it is going to be your wife physically, but you're going to take care of. The main reason is to take care of the kids and the wife. Okay. That is the second reason. Okay. So this mostly the people that normally have 3, 4 wives. These are the reasons that normally get. Okay. But there are also others who have more than 2 wives because it is their choice. But legally, it's possible to have 4 wives. Legally, yeah, if you are Up to- Muslim, yes. up to 4. Up to 4 wives, if you want. But you have to make so that you make them equal. If you buy things for this one The other also, one too. you have to buy this other. But sorry But- about the question, but for us it's really strange because our culture is completely different. I understand. But would you like to have more than one wife? Me? Yeah. No, like because there are reasons why I don't want to have so. Because I want to have kids and I want my kids to have certain educational level. Okay. So I would prefer them to be only one wife so Okay. that I can take care of Okay. them. That is common in the young people. Young generation. Okay. Yeah, most of the young generation, like the age 35 down, Okay. mostly they only have one wife. One, okay. Lo que vamos a visitar ahora es el Museo de la Esclavitud. This is the museum that we have, and in the museum there are some statues that are made purposely for people to see some of the lives that the slaves went through. And among those lives is this one that you have seen, where you have the father and the mother and the baby at the back. It's just to tell you, in those days when their villages have been raided, meaning when they go, they will hide and then set fire on top of their roofs. When they are running for their safety, that's the time they can capture all the family, including the baby, the father, and the mother. And whenever they are taken, they are selling separately. And whenever they know that you speak the same language, they will separate you. The father can be sold into the West Indies, the mother can be sold into America, while the mother is taken to the Europe. This is how they normally separate the families. And this one also is a picture that is showing you when they go far end into the villages, because of it is a far distance, so they will walk barefootedly. So when they are walking, if some of them are exhausted, some of them will fall down. So the moment they fall down, they are no more interested on those people because they know that they could not make it. Then they will just come and take their chain from them, because the chain are very important. They can use it onto other people, but they will leave that person there, and then that person becomes the food for the vultures. That's why you see on the pictures the vultures on top flying. It is just to tell you they become food for the vultures. And if you see, this is a family being captured, taken to a place where it's unknown. That's why this is an era where many people will tell you it's an evil act that will never exist in the kind of human being. So that's why you have these things here. This sector of the museum is the condition of the slaves. It is just to tell you how the slaves were being treated when they are taken to the island and when they are on the boat taken as well. And their lifestyle also when they are on the plantation is on the side as well. So this is just to tell you how they are being treated on the mainland here. And this side is the whips and the chain that they were using to chain them. So you can see some of the places also which they normally use to mark them, because sometimes they believe we the blacks people, we look alike. So in order to differentiate us, they will give us mark. And this mark is done by putting a hot metal with symbols into the fire, and they will place it on top of the body of the slaves.
Hay un mapita acá con la cantidad de personas que fueron trasladadas y vendidas en América. Fíjense, a la zona de Brasil se estima que es 5 millones. Fue el lugar a donde más personas llegaron, y la parte del Caribe tenemos 4.5 millones. O sea, en total, entre 1650 y 1860, se estima que fueron entre 10 y 15 millones de personas esclavizadas que se trasladaron. En este mapita acá habla de que, o sea, el 40% de los esclavos fueron a Brasil, empleados para el azúcar, el café, el chocolate, minas de oro y plata. Y se abolió la esclavitud en 1888. Viendo eso me recuerda, y les podemos recomendar que vean el video de Ouro Preto cuando estuvimos en Brasil, que era una mina de oro, y contaban que muchas de las personas que habían trabajado ahí eran esclavos. Estos eran los carteles que se usaban para la venta de esclavos. ¡Qué horror! En este cuadro acá refleja cuál era el triángulo del intercambio. Venían los europeos a África con las distintas compañías, se llevaban a los esclavos para las plantaciones en América y después las riquezas a Europa. And for you, the slavery, it's something to hurt until now here in Gambia, or you could forgive the people, right? Yeah, but we said one thing. This is not a time to blame each other about what have happened in the past. But the real fact is that you can forgive, but the thing is you cannot forget. So the lesson that we need to learn is we are all human beings. No matter how different we have in colors, in cultures, still now we become human. Because let's say the reality, if I am caught, it's blood that you're gonna out. And if you are caught, it's blood that is gonna come out. So we are all human beings. So the next thing is we need to learn from each other and learn from the mistakes that are past, so that those mistakes will not repeat itself again. But when some people came here, in some place we read that in some countries, the people here, they want we take photos because they remind the suffer of the slavery with the white people. So do you think it happened here or not? To be honest with you, here in my own community here, we welcome everybody, and we believe those that are coming, we are not the people that were involved into this. So, and there's a reason why they are also coming, because they have to come and see things that are happening. You understand? So if those people come, we need to open up to them and then love them as we love ourselves. So that's why here, such cases are not here in this area. And then most of the time that people come, when they come, if we explain this history to them, some of them normally feel it to an extent they will be crying. So somebody who is crying, you automatically know she or he is not happy about the situation that have passed. So why should you have grudges against that person? So obviously we don't have such things in this community. We love everybody equal. We felt very, very happy here in Gambia. We felt that the people is very kind and also happy. Everybody say hello and ask for you, how are you? Yes. We felt very comfortable here. For Gambia, it is a very nice country to meet. I always say, because that's why we have the name Smiling Coast of West Africa. Even if you are hot, if you meet a stranger, it is part of us to welcome those people and be open up to them. Because we believe that sometimes smile can bring some things to other people, even if they are not feeling happy. But you being close to them, you asking them about their whereabouts, smiling to them is a motivating measure. That's why in the Gambia, everybody is friendly. And most of the people that normally comes, they will testify this thing in the Gambia. Yeah, we are really enjoying our trip in Gambia. And I hope you're going to enjoy it more and more. Thank you. You're welcome. Llegó el momento del almuerzo, pedimos, esto es pollo yassa chicken, que es algo muy local. Y este es otro plato típico tradicional acá en Gambia, es pescado con verduras, así que bueno, vamos a compartir entre los dos. Dijo que era pescado fresco, así que recién pescadito. Buen provecho. Y ahora sí, panza llena, seguimos con la excursión. La verdad que hasta el momento nos viene fascinando el lugar. La verdad es que muy copado todo.
el capitán, el guía local acá. Muy amable la gente, la verdad es que nos está encantando y súper recomendamos vivir esta experiencia. Nos queda la última parada y la más importante, que vamos a visitar la isla donde estaban los esclavos. Así que está muy cerquita, se ve desde acá de la costa. Vamos a navegar para allá. Ya estamos en la isla y me vengo riendo porque no hay persona a la que le digamos que somos de Argentina y no nos hagan un comentario referido al fútbol o a Messi o Maradona. Ya estamos en Kunta Kinte Island o James Island. Es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad y acá se puede apreciar un mapa del río Gambia y nos explicaba el guía que, digamos, que toda esta parte que es más ancha, todo esto es agua salada, que es donde estamos nosotros. Entonces por eso, por ejemplo, acá no hay ni hipopótamos, ni cocodrilos y demás, y esta parte que es más angosta es agua dulce, agua fresca, entonces allí se encuentran los animales. Nosotros las navegaciones que hicimos la otra vez fue como hacia más allá. Acá hay una maqueta de lo que era la isla anteriormente. La realidad es que se está perdiendo cada vez más y queda cada vez más chiquita. Esto es una maqueta de lo que era antes y el guía nos explicaba cómo eran los distintos sectores en los que capturaban a las personas, separaban a los hombres más jóvenes por un lado, a las mujeres embarazadas por otro, y que, por ejemplo, en esta parte la habían construido para juntar agua de lluvia por el hecho de que, si bien estamos cerca, la realidad es que no era tan fácil llegar a la costa, pero por supuesto que eso traía otro problema, que ese agua quedaba estancada, entonces un montón de personas morían a causa de beber ese agua. Lo que hacían era capturarlos como en la parte del continente, había un centro ahí y de ahí los traían para acá a la isla, porque de acá no había forma de que se escaparan, porque nadar a la costa era algo, digamos que imposible. Muchas de las personas, por no decir yo creo la mayoría, no sabían nadar, y de hecho cuando estábamos recién ahí en el pueblo, había un lugar donde suelen poner la bandera todos los 6 de diciembre cuando hacen la celebración de las raíces, que ahí había una bandera que les decían a las personas que si se querían escapar tenían que cruzar todo el río y si llegaban hasta allá eran libres. Pero bueno, como les decía recién, la mayoría de las personas no sabían nadar y además acá estaban muy mal alimentadas e hidratadas, entonces tampoco tenían las fuerzas necesarias para poder cruzar el río. Ahora vamos a caminar un poco por las ruinas de lo que queda de este fuerte. Esto al principio estuvo ocupado por los neerlandeses y finalmente quedó en manos de los británicos. Por eso durante mucho tiempo se conoció como James Island y después lo cambiaron al 2011 al nombre de Kunta Kinte para revalorizar esto con el nombre de una persona de Gambia. Miren lo que es el espacio, o sea, nosotros somos 5 acá y llegaban a meter hasta 35 personas acá, a los más fuertes. Esto me impactó muchísimo. Miren que este era el hierro que estaba incrustado y de acá de haber tenido como un ojal y le enganchaban las cadenas donde estaban prisioneros. Por favor. Está esa ventana abierta, el calor que hace acá, imagínense 30 personas todas hacinadas, usando este espacio como baño también, un horror. The first people to be here were the Portuguese, but when they came, they was having a mission, and the mission is to find a route to India for a business trip, and secondly, to explore the natural resources in Africa. But when they came, their missions have shifted from searching natural resources and finding the routes. Now they shifted their mission to become Christian missionaries. That's the time they established the first church in San Domingo. So later on, they were training some of the people on becoming missionaries, Christian missionaries. They took 40 people. And when they are going back, also that is when it have a coincidence with when America was invented, found
by Columbus. So when America was founded, then the people that were working there were the Red Indians, and these people were not that much strong. And then the 40 people were taken for an experiment in America. And when they realized these people were very strong and they have similar climate with Africa, and African people also can work from 7 to 7 with little amount of food and water. So the European nations started scrambling back Africa to come and take more people so that they can work in the plantation. So this is how things comes about. But so the Portuguese came here, was the first. Yes. Then Latvians came. but the Latvian was the people that construct here. Yes. But the construction was done, all the labor was done by the slaves. The slave for the slave. Working, carving, and then constructing. But they have the plan of how the construction should go. It's so sad. Exactly. In the history of slavery, because it was used for double purpose. The first one is to enslave people, but the second reason, when they realized now they have machines, and what a machine can do can take 100 people for months to do it, they started the abolition of slave trade. They said now we don't need them anymore. When they don't need the slaves anymore, they wanted to stop slavery. That was done in 1807 in Britain. The law was passed in Britain in 1807. So when they came, they wanted to stop slavery. They were on the mainland, but they realized where you have that big cannon there on the mainland, they realized the river is very wide. So slave ships, still smuggle, get in to go collect slaves, go out with them. Then because the cannon on the mainland can only fire for 750 meters. Yeah. Then they have to shift from the mainland and come to a better position, which is the island here. So when they came, they brought this cannon. This cannon was made in 1753, but it was brought here in 1807 after them moving from the mainland to reoccupy the island here. So when they were here, they realized the best place to stop the slaves from coming into the Gambia is the mouth of the river Gambia. So that's when they bought our capital city, which is today called Banjul, but in those days they call it Batos because they named it after Lord Batos. Because they bought Banjul from the king of Combo for 25 pounds. So they built a 6-gun battery there. They realized from Banjul to the other side, if you are crossing to Bara, it's also far. Then they said we have to build 2 places, Banjul and Bara. So in Bara also they built another fort. They call it the Fort Bullen. They named it after Charles Bullen in 1826. Then they finally abandoned this island in 1830. They took all their men and their guns to do these 2 posts, which is Banjul and Bara, to close the mouth of the river. But the fort in Banjul and Bara was for stop slavery? Slavery, to abolish slave trade. So but it was made for the Britons? Yes, the British. That's why they give it a British name. This island also, they name it after King James II. That is the reason why we call it James Island. Toda esa habitación que se ve ahí era la del gobernador de la isla, digamos. Miren el tamaño que tenía y la otra que estuvimos viendo, donde en comparación, además, con el otro lugar donde ponían hasta 30 prisioneros. Y ahí al lado se encontraba la oficina de la persona que se encargaba de listar a todos los esclavos y además colocar a qué empresa pertenecían, porque había muchas empresas, entonces por eso es lo que hacían la marca, como la marca que se le hace a los animales, digamos, de calentar, bueno, se les marcaba a los hombres en el pecho y a las mujeres en la espalda. En estas últimas 12 horas han pasado muchísimas cosas. Ayer terminamos un día de excursión increíble, la verdad es que nos encantó, lo recomendamos un montón, vale la pena. Es impresionante la historia y por todo lo que ha pasado el pueblo africano, la verdad que es durísimo y nos encanta poder estar viviendo y conociendo todo esto en primera persona. Me quedo con la frase que nos dijo el guía ayer de You have to forgive but don't forget. Tienes que perdonar pero no olvidar. Recomendamos un montón hacer esta experiencia y la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que estamos viendo en Gambia. En el camping que estuvimos, la gente súper amable, una paz. Nos encantó ese lugar. Te digo que hasta ahora Gambia entra en el top
de países que hemos visitado acá en África. Nos está encantando. Y anoche, además, hicimos la cena de despedida con los chicos. Sabíamos que este momento iba a llegar, pero tengo una congoja ahí por dentro. Ya obviamente con el paso de los años que llevamos conociendo gente en el camino, forjando amistades y uno se separa y como que ya estás acostumbrado a las despedidas. Estoy llorando menos, pero me generó ahí una tristeza porque estuvimos compartiendo con ellos más de un mes. Pensar que nos encontramos en Marruecos y llegamos hasta Gambia juntos, un montón de kilómetros. Pero ellos desde el inicio sabían que para esta fecha se volvían porque reciben visitas, así que tenían poquitos días para manejar un montón de kilómetros. Así que ahora es momento de seguir solitos rumbo hacia el sur. Como venimos contando, no sabemos hasta dónde iremos a llegar, pero cada día que pasa estamos más motivados para seguir conociendo nuevos países por acá. El plan del día de hoy, quehaceres que son muy necesarios y nos insumen bastante tiempo acá en África, más que lo normal. O sea, buscar un supermercado, sacar plata de un cajero, encontrar una estación de servicio para cargar combustible. Encontrar estación de servicio es algo relativamente fácil, pero cuando intentamos buscar alguna que acepte pagar con tarjeta, eso se dificulta más, o bien, bueno, esta tarea de ir a encontrar un cajero para buscar dinero para ir a cargar combustible. Vamos a recorrer un poco la capital y sus alrededores y alistar el motorhome para seguir ruta. Lo que sí, nos espera mucho tráfico. Nos marca media hora para hacer 17 kilómetros. Han salido los niños del colegio, la cantidad que hay, caos. Todos con uniforme azul. Vamos a intentar cargar combustible. Vamos a preguntar si es posible pagar con tarjeta, pero no creo, porque inclusive ya hay un banco acá. How are you? Hello. It is possible to pay with card? No. Okay, I'm going to try to take money of the ATM. Bueno, fui a 2 cajeros y no pude. Así que sin plata no podemos cargar combustible. Aquí al mi tiraba error, aparentemente estaba todo bien, pero vino una chica y me dijo no hay plata, que es el de Ecobank, que yo creo que ahí... Hello. Ahí vamos a poder sacar, pero hay que buscar a un cajero que tenga plata. Bueno, vamos. Miren la cantidad de bicicletas que van ahí arriba. Acá vinieron Sofi y Nico y sacaron, así que tenemos la expectativa de que poder sacar sin problema. Ahora que ya tenemos efectivo, vamos a cargar combustible. Tarea realizada. Cuesta 95 dalasis el litro de diésel. Vamos a poner la conversión acá porque ya el cerebro... Tantos cambios de países tan rápido, tantas monedas diferentes. Es como $1.20 más o menos por ahí. Pero... Me quedé con la del dirham, que era bastante fácil la conversión. ¡No! El dirham hace una eternidad. Pero era fácil, o sea, es un placer esos cambios de monedas que es como muy lineal, o sea, de que eran... No sé, no me acuerdo exacto, pero era muy fácil. Estamos muy sorprendidos de cómo cambió la ciudad, porque estamos relativamente cerca de donde veníamos transitando recién, que encontrábamos en Serrekunda, que es como uno de los barrios. Les vamos a dejar un mapita por donde estamos ahora, como que nada que ver. Y hablando de los contrastes, cómo cambió la ciudad, hemos encontrado un shopping. Ahí abajo hay todo un patio de comidas espectacular. Tenemos que comprar un disco de almacenamiento para todo el contenido que estamos generando. Viene siendo tan... bueno, pero no, es acá arriba. Che, igual arriba dice como soft and plain. Parece que son los juegos acá. Sí, ok. Para que veo, ya que está. Vamos a chumbear. Viene siendo tan intenso África, la cantidad de cosas que estamos haciendo, así que necesitamos un disco de almacenamiento. Bueno, patio de juegos, miren. Me hace acordar al Playland, donde íbamos con el Agustín y el Lautaro.
el plan del día de hoy es terminarlo en la costa para disfrutar del mar de Gambia. Hay muchas opciones acá en Overlander de lugares para parar, muchos camping, o en realidad no sé si son exactamente camping, sino que son bares o alojamientos y te permiten quedarte con el motorhome. Así que vamos a ir a uno que nos recomendaron unos chicos que han pasado hace relativamente poco por acá. Acá estamos en la zona de Tangi, creo que se pronuncia así, y leímos que esta zona es muy importante por los pescadores. Así que yo creo que acá hay mucho movimiento también por eso. De todos modos se ven de todo tipo de mercados, ¿no? Artículos varios, frutas, verduras, de lo que se imaginen. Menos discos externos. No hemos logrado conseguir, en realidad encontramos, pero no de la marca que queríamos y no de la capacidad que queríamos. Así que vamos a seguir en la búsqueda. El camino no está del todo fácil, pero el mar se ve increíble. El lugar está espectacular, pero está en la arena. Me dijo que si el conductor era bueno, que podíamos... ¿La última vez que manejaste en la arena? ¿Dónde fue la última que manejé en la arena? Ah, en las dunas. Bueno, ¿de ahí pasa? Sí, estás bien. O sea, es ahí, nos vamos a meter marcha atrás. Habría que pegarle una desentrada a la cubierta. Hay mucha cara. ¿No querés desinflar un poco la cubierta? Total, tenemos un manómetro. Bueno, esto sí que va a ser dormir en la playa. Mañana veremos cómo salimos, pero ahora vamos a dormir acá. Lo bueno es que hay pala, compresor, rampas. O sea, esa fue la enterrada de recién. Es que está re blanda la arena acá. Tremendo. Miren lo que es este lugar. Hay un montón de camastros, o sea, por lo que estuvimos leyendo, hay gente que viene a pasar el día, digamos, muchos turistas. Estás acá a los pies de la playa y si no queríamos, podíamos dormir afuera, o digamos, si uno viene con otro tipo de vehículo, no hace falta ingresar acá. Dicen que se come muy rico acá.